En la antigua Roma, durante el siglo I después de Cristo, vivía un hombre extraordinario llamado Epicteto. Nacido como esclavo, su vida fue marcada por la adversidad desde el principio. Sin embargo, su destino tomó un giro cuando fue liberado y tuvo acceso a la educación. Epicteto se sumergió en el estudio de la filosofía estoica, guiado por el deseo de encontrar una forma de vivir que le permitiera mantener la paz interior independientemente de las circunstancias externas. A pesar de las limitaciones de su pasado, cultivó una mentalidad que lo liberó de las cadenas emocionales y le dio la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Enseñó a sus seguidores que el verdadero poder reside en el control de la mente y la capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Aunque no dejó registros escritos, sus enseñanzas fueron transmitidas por su estudiante, Arriano, quien compiló sus discursos en el famoso Manual de Epicteto. La vida de Epicteto estuvo marcada por la calma y la serenidad, incluso cuando enfrentó dificultades. Durante su vida, Roma experimentó agitación política y social, pero él permaneció imperturbable, recordando a sus seguidores: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. En un episodio particularmente notable, Epicteto fue confrontado por el emperador Nerón, quien lo criticó por su filosofía. Epicteto respondió con dignidad, indicando que aunque el emperador podía encarcelar su cuerpo, no tenía poder sobre su mente y su voluntad. Esta respuesta reflejó su comprensión estoica fundamental de que el verdadero poder está en nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas ante la vida. Epicteto influyó profundamente en generaciones futuras con su enfoque práctico de la filosofía estoica. Su vida y enseñanzas siguen siendo un faro de inspiración para aquellos que buscan la serenidad y la sabiduría en medio de las vicisitudes de la vida. La historia de Epicteto es un testimonio duradero de la capacidad humana para encontrar libertad interior, incluso en las condiciones más difíciles. En el tejido de la vida, adoptar una perspectiva estoica es como teñir cada hilo con el color de la resiliencia. Recuerda siempre, en los momentos de desafío, que el universo te ha brindado el regalo más preciado: la capacidad de elegir tus pensamientos y acciones. Las circunstancias externas pueden ser incontrolables, pero tu reacción ante ellas es donde reside tu auténtico poder. Marco Aurelio, el emperador filósofo, un legado estoico en la antigua Roma. En el corazón de la antigua Roma, durante el apogeo del imperio, emergió un líder excepcional, cuya sabiduría y filosofía trascendieron las fronteras del poder imperial. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo. Su reinado, que abarcó desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo, no solo dejó una marca indeleble en la historia política, sino que también reveló una profunda conexión con los principios estoicos que lo distinguieron entre los emperadores de su época. Marco Aurelio fue educado en las enseñanzas de la filosofía estoica desde temprana edad. Sin embargo, su verdadera prueba de carácter llegó cuando ascendió al trono imperial en medio de desafíos militares y políticos significativos. En sus meditaciones, un compendio de pensamientos íntimos escritos durante sus campañas militares y momentos de reflexión, Marco Aurelio exploró las complejidades de la vida, la ética y la búsqueda de la virtud. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, no vio el poder como una oportunidad para la autoglorificación, sino como una responsabilidad para guiar con sabiduría y justicia. En tiempos de conflicto, Marco Aurelio demostró una moderación excepcional, aplicando los principios estoicos de autocontrol y aceptación de la realidad. Sus decisiones no solo estaban influenciadas por estrategias militares, sino también por la búsqueda de la armonía y la virtud. Su filosofía estoica no se limitó a los salones imperiales. Se reflejó en su trato con los ciudadanos romanos y en su capacidad para mantener la compostura ante la adversidad. Aunque gobernó un vasto imperio, llevó una vida simple, priorizando la modestia y la autenticidad. El legado de Marco Aurelio va más allá de sus conquistas militares. Reside en las lecciones intemporales que dejó registradas en las meditaciones. A través de sus palabras, nos recuerda que incluso en las alturas del poder, la verdadera grandeza se encuentra en la búsqueda constante de la virtud y la conexión con principios éticos sólidos. Así,
Marco Aurelio, el emperador filósofo, sigue siendo una figura que nos inspira a encontrar la serenidad y la autenticidad en nuestras propias vidas, recordándonos que el legado más duradero se construye sobre las bases de la sabiduría y la virtud. Imagina tu vida como una obra maestra en constante creación, donde cada elección, cada desafío, es una pincelada que contribuye a la obra completa. Los estoicos enseñan que la virtud y la sabiduría son los cimientos sobre los cuales construimos nuestras vidas. Cultiva la virtud en cada interacción. Sé íntegro contigo mismo y con los demás. Cuando las tormentas de la vida arrecien, abraza la filosofía estoica como tu refugio de calma. La aceptación serena de lo que no puedes cambiar allana el camino para la acción efectiva en lo que sí puedes transformar. Enfrenta cada desafío con la determinación de un guerrero estoico, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Las meditaciones de Marco Aurelio nos recuerdan que somos efímeros en este vasto cosmos, pero nuestras acciones y virtudes pueden resonar a través del tiempo. Busca la grandeza no en la fama o la riqueza, sino en la excelencia de carácter y la contribución al bien común. Finalmente, mientras te sumerges en la corriente de la vida, mantén tu brújula interior alineada con tus principios estoicos. La dicha no reside en lo que poseemos externamente, sino en cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Así que continúa tu travesía con valentía, abraza cada momento con gratitud y recuerda: la filosofía estoica es un faro que ilumina el camino hacia una vida plena y significativa. Que la serenidad y la fortaleza te acompañen siempre. Hasta la próxima, estrella estoica. Cicerón, orador y filósofo estoico en la antigua Roma. En el vibrante escenario de la antigua Roma, resplandecía un hombre cuyas palabras no solo persuadían a las masas, sino que también encarnaban las virtudes estoicas. Marco Tulio Cicerón. Orador consumado y filósofo destacado, Cicerón dejó un impacto duradero en la historia romana, fusionando la retórica con la sabiduría estoica. Nacido en el año 106 a.C. en Arpino, Italia, Cicerón demostró desde joven una destreza excepcional en la oratoria. Su educación rigurosa lo llevó a Atenas, donde estudió filosofía, derecho y retórica, absorbiendo las enseñanzas estoicas de figuras como Panecio y Apolonio Molón. Cicerón abrazó la filosofía estoica no solo como una herramienta para la persuasión, sino como un camino hacia la virtud y la rectitud. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos políticos y personales con una compostura estoica, aplicando los principios de autocontrol y ecuanimidad. En sus discursos y escritos, Cicerón no solo buscaba persuadir, sino también educar. Inspirado por la creencia estoica en la justicia y la responsabilidad cívica, abogó por la república y la igualdad ante la ley. Su obra De Officiis exploró temas éticos y morales, demostrando su compromiso con la virtud estoica. Sin embargo, la política tumultuosa de la época lo llevó a conflictos y eventualmente al exilio. A pesar de estos reveses, Cicerón permaneció firme en sus convicciones estoicas, manteniendo su integridad y negándose a comprometer sus principios. Su legado persiste en la historia de la retórica y la filosofía política. Cicerón no solo fue un maestro del arte de la persuasión, sino también un defensor apasionado de la justicia y la ética en la vida pública. Su vida nos recuerda que, incluso en medio de la agitación política, la filosofía estoica puede ser un faro de luz, guiándonos hacia la virtud y la verdad. Séneca, el filósofo en la corte, sabiduría estoica en la Roma imperial. En los fastuosos pasillos del poder en la Roma imperial, emergió un hombre cuya mente aguda y corazón estoico lo elevó por encima de los caprichos de la corte. Lucio Anneo Séneca. Conocido por su aguda inteligencia y su dedicación a la filosofía estoica, Séneca se convirtió en consejero del emperador Nerón y dejó una marca indeleble en la historia. Nacido alrededor del año 4 a.C. en Córdoba, Hispania, Séneca recibió una educación completa en filosofía, retórica y literatura. Su mente inquisitiva lo llevó a abrazar las enseñanzas estoicas, y sus escritos reflejarían más tarde la profunda influencia de figuras como Epicuro y Zeno. A pesar de enfrentar exilios y acusaciones políticas, Séneca emergió como un prolífico escritor y filósofo. Su obra, Cartas a Lucilio,
Es un testimonio íntimo de sus pensamientos estoicos, donde abordó temas que van desde la virtud y la muerte hasta la relación con el poder. Nombrado consejero de Nerón, Séneca se encontró en una posición delicada en la corte imperial. Aunque lidió con la complejidad del poder, mantuvo una postura estoica, aconsejando al emperador sobre la moderación y la justicia. Sin embargo, su relación con Nerón se volvió tensa, y Séneca renunció a sus funciones antes de ser forzado al suicidio por orden del emperador. La vida y muerte de Séneca resonaron a lo largo de los siglos, inspirando a pensadores, líderes y artistas. Su enfoque estoico hacia la adversidad y su firme compromiso con la virtud lo convirtieron en una figura atemporal. Séneca, el filósofo en la corte, nos recuerda que la sabiduría estoica no es ajena a los pasillos del poder. Su vida es un testimonio de cómo, incluso en entornos aparentemente opuestos a la filosofía, la búsqueda de la virtud puede ser un faro de luz en la oscuridad del poder y la política. Musonio Rufo, el maestro ético, defensor de la justicia y la virtud estoica. En el corazón de la Roma antigua, surgió un maestro ético cuyas enseñanzas resonaron con la claridad de la virtud estoica. Musonio Rufo. Aunque su nombre a menudo queda en la sombra de otros filósofos de la época, su dedicación a la ética y la justicia le aseguró un lugar destacado entre los grandes pensadores estoicos. Musonio Rufo nació en la segunda mitad del siglo I de Cristo, en Volsini, Etruria. Se convirtió en discípulo del famoso filósofo estoico Epicteto, cuya influencia fue fundamental en la formación de sus principios éticos. Al igual que su maestro, Musonio defendía la idea de que la verdadera filosofía no solo era un ejercicio intelectual, sino un camino práctico hacia una vida virtuosa. Creía firmemente en la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a la filosofía y abogaba por la participación activa en la sociedad. Sus enseñanzas resaltaban la importancia de la autodisciplina, la moderación y la justicia. Musonio argumentaba que el verdadero filósofo debe ser un defensor activo de la virtud en el mundo, no simplemente un teórico distante. A lo largo de su vida, Musonio enfrentó desafíos y exilios debido a sus creencias éticas. Su firmeza en principios estoicos, sin embargo, lo convirtió en un faro de integridad incluso en medio de la adversidad. Aunque muchos de sus escritos se perdieron con el tiempo, la influencia de Musonio Rufo persiste en las obras de sus discípulos y en la tradición estoica. Su legado nos recuerda que la filosofía, cuando se vive con autenticidad, puede trascender las páginas de los libros y convertirse en una fuerza transformadora en la vida diaria. Musonio Rufo, el maestro ético, sigue siendo un recordatorio valioso de la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Marco Junio Bruto, la virtud en la tragedia, estoicismo en el asesinato de César. En el turbulento escenario de la Roma antigua, un hombre se destaca como un símbolo de la lucha entre la lealtad y la virtud: Marco Junio Bruto. Su papel central en el asesinato de Julio César arroja luz sobre los dilemas éticos y la búsqueda de la justicia que caracterizan la filosofía estoica en tiempos de cambio. Nacido en el año 85 a.C., Marco Bruto fue descendiente de la ilustre gens Junia y adoptó la filosofía estoica como guía en su vida. Educado por el propio Cicerón, se convirtió en un defensor apasionado de la República y la libertad. A pesar de su estrecha relación con Julio César, Bruto fue impulsado por un compromiso más profundo con la virtud y la libertad romana. Con la creciente preocupación por el poder absoluto de César, Bruto se unió a la conspiración para asesinar al dictador en el 44 a.C. El fatídico día de los Idus de marzo, Bruto desempeñó un papel destacado en el asesinato de César en el teatro de Pompeyo. Aunque el acto tuvo consecuencias devastadoras para la estabilidad política de Roma, Bruto lo justificó en términos de la defensa de la República y la preservación de la libertad. A medida que la guerra civil se desató tras el asesinato, Bruto luchó en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Su compromiso con la causa republicana lo llevó a enfrentarse contra las fuerzas de Marco Antonio y Octavio, pero la derrota resultó inevitable. En lugar de caer prisionero, Bruto optó por el suicidio, manteniendo su integridad hasta el final. La vida de Marco Junio Bruto encarna la complejidad moral de la filosofía estoica en la acción política. Su lucha por la libertad y la república
aunque marcada por la tragedia, destaca la constante búsqueda de la virtud, incluso en los momentos más oscuros de la historia romana. La figura de Bruto nos recuerda que, en la encrucijada entre lealtad y virtud, los estoicos eligen el camino que resuena con la rectitud moral, aun cuando el costo sea alto. Diógenes el Cínico, la libertad desnuda. Estoicismo en la austeridad. En las polvorientas calles de la antigua Grecia, se erige un filósofo singular cuya vida desafiante encarna la esencia misma del estoicismo. Diógenes el Cínico. Su rechazo a las comodidades y su búsqueda de la verdad desnuda le valieron el título de perro, cinos en griego, y dejaron una marca indeleble en la historia de la filosofía. Diógenes nació en Sinope alrededor del año 412 a.C. y se convirtió en discípulo de Antístenes, fundador de la escuela cínica. A lo largo de su vida, Diógenes rechazó las normas sociales y las comodidades materiales, abrazando una existencia austera y despojada. Su famosa anécdota de buscar honestidad con una linterna en pleno día simboliza su desdén por la hipocresía y la falsedad en la sociedad. Diógenes vivía en un barril, menospreciando las posesiones materiales y proclamando que la verdadera riqueza reside en la autarquía y la independencia. Su filosofía cínica compartía elementos con el estoicismo, como la indiferencia hacia las comodidades externas y la búsqueda de la virtud. Sin embargo, Diógenes destacaba por su estilo de vida provocador y su actitud desafiante hacia las convenciones sociales. En un encuentro famoso con el filósofo platónico Platón, Diógenes irrumpió en su academia y comentó: «Estoy buscando un hombre honesto», subrayando su desdén por la retórica vacía y la filosofía abstracta. La muerte de Diógenes en Corinto alrededor del 323 a.C. no marcó el fin de su legado. Su vida radical y su filosofía cínica inspiraron a generaciones posteriores de filósofos, incluidos los estoicos que, aunque diferían en estilo, compartían la búsqueda de la virtud y la indiferencia hacia las adversidades externas. Diógenes el Cínico, con su vida desafiante y su actitud provocadora, nos recuerda que la verdadera libertad yace en la renuncia a las cadenas de las posesiones materiales y la búsqueda inquebrantable de la verdad y la virtud, incluso cuando eso significa vivir como un perro en la desnudez de la filosofía. Y Cleances, el filósofo que iluminó el cosmos con oraciones estoicas. En las tranquilas noches de la antigua Atenas, un filósofo destila su devoción estoica bajo el manto estrellado. Cleances, el segundo líder de la escuela estoica después de Zenón. Su vida resonó con una profunda conexión con la naturaleza y una búsqueda de la divinidad a través de la filosofía y la contemplación. Cleances nació alrededor del 331 a.C. en Asos, Asia Menor, y trabajó inicialmente como hombre de manos rudas antes de descubrir la filosofía estoica. Inspirado por las enseñanzas de Zenón, se convirtió en su discípulo y, eventualmente, en su sucesor como líder de la escuela estoica. A diferencia de otros filósofos estoicos, Cleances encontró una conexión profunda con la divinidad a través de la observación del cosmos y la naturaleza. Su famosa Himno a Zeus refleja su visión única de cómo la razón y la naturaleza están entrelazadas en la tela cósmica. Cleances consideraba que la naturaleza misma era una expresión divina, y sus noches las pasaba observando las estrellas mientras reflexionaba sobre la armonía del universo. Su enfoque en la adoración racional y en la búsqueda de la virtud a través de la contemplación resonó con los principios fundamentales de la filosofía estoica. A pesar de sus modestos inicios, Cleances se destacó como un líder estoico respetado y contribuyó significativamente al desarrollo de la escuela. Su enfoque pragmático y su devoción a la vida ética inspiraron a generaciones posteriores de estoicos, quienes continuaron buscando la sabiduría a través de la conexión con la naturaleza y la razón. La vida de Cleances, iluminada por las estrellas y la razón, nos recuerda que la búsqueda de la divinidad puede adoptar muchas formas y que la contemplación serena de la naturaleza puede llevar a una comprensión más profunda de los principios éticos y la armonía cósmica.